Este es un libro de Asa Alonso Allen, más conocido como A. Allen. Fue un evangelista pentecostal estadounidense conocido por su ministerio de liberación y curación por la fe. Capítulo 1. El poder obrador del milagro de Dios. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí en este armario? ¿Días o solo horas? Seguramente parecieron días desde que escuché a mi esposa cerrar la puerta del armario desde afuera a petición mía. ¿Qué pensaría ella de que me encerrara tanto tiempo? ¿Habían sido realmente días o solo horas? ¿Realmente estaba llegando a algún lado con Dios? ¿Dios respondería? ¿Dios podía satisfacer esa hambre de mi alma? ¿O tendría que admitir la derrota nuevamente como lo hice a menudo? No, me quedaría aquí de rodillas hasta que Dios respondiera o moriría en el intento. No había dicho la palabra de Dios. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como alas de las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Mi esposa había abierto la puerta? No, todavía estaba cerrado. Pero la luz, ¿de dónde venía la luz? Fue entonces cuando me di cuenta de que la luz que llenaba mi cuarto de oración era la gloria de Dios. No era la puerta del armario la que se había abierto, sino la puerta del cielo. La presencia de Dios era tan real y poderosa que sentí que iba a morir allí mismo, de rodillas. Parecía que si Dios se acercaba más, no podría soportarlo. Sin embargo, lo quería y estaba decidido a tenerlo. No es de extrañar que Pablo, en circunstancias similares, cayera a tierra. No es de extrañar que Juan cayera a sus pies como muerto. ¿Fue esta la respuesta? ¿Dios iba a hablarme? ¿Dios por fin, después de tantos años, satisfaría mi anhelo de corazón? Parecía perder la conciencia de todo excepto de la poderosa presencia de Dios. Temblé, traté de verlo y luego tuve miedo de hacerlo porque de repente me di cuenta de que si lo veía moriría. Solo su gloriosa presencia fue suficiente. Entonces, como un torbellino, escuché su voz. ¡Era Dios! Me estaba hablando a mí. Esta era la gloriosa respuesta que había buscado con tanta diligencia y que había esperado durante tanto tiempo. Sí, esto era lo que había estado esperando desde mi conversión a la edad de 23 años. Sí, esto era por lo que mi alma anhelante había clamado desde que Dios me llamó al ministerio. Ese llamado al ministerio había llegado con tanta fuerza y era tan definitivo que nada podría hacerme dudarlo. Desde el momento de mi conversión, Dios proporcionaría preparación para este trabajo. Desde el momento de mi conversión me di cuenta de que necesitaba mucho estudio si alguna vez quería cumplir el llamado de Dios en mi vida. Por lo tanto, pasé muchas horas leyendo la Biblia y tratando de comprender su mensaje y significado. Para mi alma sencilla e inculta, Dios parecía querer decir exactamente lo que decía, y parecía decírmelo directamente a través de su palabra. Id, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad los muertos, echad fuera demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Todo esto parecía incluido en un llamado al ministerio, pero no vi que se hiciera. Yo mismo era incapaz de cumplir estos mandamientos de Cristo. Sin embargo, sabía que se podía hacer, porque Cristo nos da una orden y esta orden se ejecuta. Antes de mi conversión, sabía tan poco acerca de Dios y su palabra que ni siquiera podía citar Juan 3:16 ni nombrar los 4 evangelios. En la iglesia metodista donde me convertí y de la cual me hice miembro, no me enseñaron a esperar ser bautizado con el Espíritu Santo como lo fueron los primeros discípulos el día de Pentecostés. Ni espero que las señales mencionadas en Marcos 16 me sigan como creyente en el Señor. Me enseñaron a creer en el Señor Jesucristo para salvación y fui gloriosamente salvo y liberado de la condenación por el pecado. Luego, mientras escudriñaba las palabras o las escrituras, pidiéndole a Dios que me guiara a aquellas lecturas de las cuales recibiría el mayor beneficio, el Señor comenzó a revelarme las verdades del bautismo del Espíritu Santo, las señales siguientes, los dones del Espíritu y las cosas sobrenaturales de Dios. No pasó mucho tiempo hasta que Dios me llevó a una iglesia pentecostal donde comencé a ver en pequeña medida las bendiciones de Dios y algunas de las manifestaciones del Espíritu. Fue en esas reuniones que me convencí de que necesitaba el bautismo con el Espíritu, y allí comencé a orar y buscar fervientemente a Dios para esa experiencia. 30 días después de mi conversión,
fui gloriosamente lleno del Espíritu Santo en un campamento de la Asamblea de Dios en Miami, Oklahoma, hablando en otras lenguas según el Espíritu me daba la expresión. Había leído: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Esperaba plenamente que con la llenura del Espíritu Santo inmediatamente tendría poder para sanar a los enfermos y realizar milagros. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que se necesitaba más que el bautismo con el Espíritu Santo para poder ver esos resultados consistentemente. El bautismo con el Espíritu proporciona acceso a este poder, pero los dones del Espíritu proporcionan los canales a través de los cuales opera este poder. Inmediatamente comencé a orar y a buscar los dones del Espíritu. Sentí que debía tener poder para sanar a los enfermos porque sabía que Dios nunca llamó a nadie a predicar el Evangelio sin encargarle también que sanara a los enfermos. El poder del Espíritu Santo puede compararse fácilmente con el poder de la electricidad. Cuando uno está lleno del Espíritu, es como si hubiera cableado su casa y establecido conexión con la casa de energía. Muchas personas utilizan la electricidad durante años solo para obtener luz. Nunca aprovechan las grandes posibilidades que están disponibles mediante el uso de aparatos que funcionarán con electricidad. Los dones del Espíritu pueden compararse con los aparatos. A medida que se añaden nuevos dones, se puede realizar más trabajo y con mayor facilidad. El poder no ha cambiado, pero se ha hecho más eficaz. Dios nunca tuvo la intención de detenerse cuando había llenado a su pueblo con el Espíritu. Este es solo el comienzo. Codicia fervientemente los mejores dones. 1 Corintios 12. Descubrí que este es el camino hacia mayores logros para Dios. 2 años después de mi conversión estaba felizmente casado y comencé mi ministerio. Durante más de un año mi esposa y yo continuamos predicando este glorioso evangelio de salvación, el bautismo en el Espíritu, la segunda venida de Cristo y la sanidad divina. En cada reunión de avivamiento siempre planeaba reservar al menos 2 noches a la semana para predicar la sanidad divina y orar por los enfermos. Durante este tiempo vimos una gran cantidad de curaciones milagrosas, porque Dios honró la predicación de su palabra, pero sabía que el plan de Dios incluía cosas mayores para mí, y creía que llegaría un momento en el futuro en que serían una realidad en mi vida. Muchas veces mi esposa y yo buscamos las Escrituras juntos, convenciéndonos más a medida que lo hacíamos de que las promesas de Dios con respecto a las señales siguientes, los dones del Espíritu, las sanidades y los milagros, estaban destinados a nosotros hoy. También era evidente que no poseíamos ese poder de la plenitud que Dios había prometido. Sabíamos que debía haber una razón bíblica por la cual nos faltaba tanto poder. Como Dios no puede mentir, la culpa tenía que estar dentro de nosotros mismos. Fue mientras pastoreaba mi primera iglesia, una iglesia de la Asamblea de Dios en Colorado, que definitivamente decidí que debía escuchar desde el cielo y saber la razón por la cual mi ministerio no fue confirmado por señales y prodigios. Estaba seguro de que si ayunaba y oraba, Dios de alguna manera me hablaría y me revelaría lo que se interponía entre mí y el poder milagroso de Dios en mi ministerio. Tenía tanta hambre del poder de Dios en mi propia vida que sentí que no podía pararme en mi púlpito, ni siquiera predicar otra vez hasta que hubiera escuchado de Dios y le hubiera dicho a mi esposa que ese era mi plan. Fue entonces cuando tuve la batalla más grande de mi vida. Satanás estaba decidido a que no ayunara ni orara hasta que Dios respondiera. Muchas veces me azotó o me engañó para que me saliera de ese armario de oración. Satanás sabía que si alguna vez contactaba a Dios, su reino sufriría mucho daño, y tenía la intención de hacer todo lo que estuviera en su poder para impedir que yo hiciera ese contacto. Día tras día entraba en el aposento de oración, decidido a quedarme hasta que Dios me hubiera hablado. Una y otra vez salí sin respuesta. Una y otra vez mi esposa me decía: pensé que habías dicho que este era el momento en que te quedarías hasta que obtuvieras la respuesta. Entonces ella sonreía en su propia dulce manera, recordando que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una y otra vez le respondí: cariño, realmente quería orar hasta el final esta vez, pero pareciera que siempre hay una razón por la que no puedo quedarme en ese armario hasta que llegue la respuesta. Siempre me justifiqué diciendo que oraría hasta mañana, entonces las cosas serían más favorables. El Señor
Animó mi corazón al llenarme la atención sobre cómo Daniel se mantuvo en ayuno y oración y arrebató la respuesta de las manos de Satanás, aunque le tomó 3 semanas hacerlo. Al día siguiente me encontré nuevamente de rodillas en el armario. Le había dicho a mi esposa que nunca saldría hasta que escuchara de Dios. Realmente pensé que lo decía en serio, pero unas horas más tarde, cuando comencé a oler el olor de la comida que mi esposa estaba preparando para ella y nuestro pequeño hijo, pronto salí del armario y entré en la cocina preguntando: ¿qué huele tan delicioso, querida? Unos momentos después, mientras estaba en la mesa, Dios habló a mi corazón. Solo había tomado un bocado de comida y paré. Dios me había hablado. Sabía que hasta que no quisiera escuchar a Dios más que a cualquier otra cosa en el mundo, más que la comida, más que la gratificación de la carne, Dios nunca me daría la respuesta a la pregunta que había en mi corazón. Me levanté rápidamente de la mesa y le dije a mi esposa: cariño, esta vez hablo en serio con Dios. Voy a volver a ese armario y quiero que me encierres dentro. Voy a quedarme allí hasta escuchar a Dios. Oh, respondió ella, llamarás para que abra la puerta en 1 hora más o menos. Ella sabía que muchas veces yo había dicho: este era el momento en que me quedaría hasta tener la respuesta. Estaba empezando a preguntarse si realmente podría someter la carne el tiempo suficiente para derrotar al diablo. Sin embargo, la oí cerrar la puerta desde afuera. Antes de irse dijo: te dejaré salir cada vez que llames. Respondí: no tocaré hasta que tenga la respuesta que he deseado durante tanto tiempo. Por fin había decidido definitivamente quedarme allí hasta escuchar a Dios sin importar el costo. Hora tras hora luché con el diablo y la carne en ese armario. Muchas fueron las veces que estuve a punto de rendirme. Me parecía que los días pasaban y que mi progreso era muy lento. Muchas veces estuve tentado a dejar todo y tratar de contentarme sin la respuesta, de seguir como lo había estado haciendo. Pero en lo más profundo de mi alma sabía que nunca podría estar satisfecho con hacer eso. Lo intenté y descubrí que no era suficiente. No, me quedaría aquí de rodillas hasta que Dios respondiera o moriría en el intento. Entonces la gloria de Dios comenzó a llenar el armario. Por un momento pensé que mi esposa había abierto la puerta, cuando la puerta del armario comenzó a iluminarse. Pero mi esposa no había abierto la puerta del armario. Jesús había abierto la puerta del cielo y el armario se inundó de la luz de la gloria de Dios. No sé cuánto tiempo estuve en el armario antes de que esto sucediera, pero no importa. No me importa saberlo, solo sé que oré hasta la presencia de Dios, que era tan real, tan maravillosa y tan poderosa que sentí que iba a morir allí mismo, de rodillas. Parecía que si Dios se acercaba más, no podría soportar eso. Sin embargo, lo quería y estaba decidido a tenerlo. Fue esta mi respuesta. Dios iba a hablarme. Dios finalmente, después de tantos años, podía satisfacer el anhelo de mi corazón. ¿Cuánto tiempo estuve aquí? No lo sabía. Parecía perder la conciencia de todo, excepto de la poderosa presencia de Dios. Intenté verlo y luego tuve miedo de hacerlo, porque de repente me di cuenta de que si me parecía a Él, moriría. Solo su gloriosa presencia fue suficiente. Si tan solo pudiera hablarme ahora, si Él simplemente respondiera a mi única pregunta: Señor, ¿por qué no puedo sanar a los enfermos? ¿Por qué no puedo hacer milagros en tu nombre? ¿Por qué las señales no siguen mi ministerio como lo hicieron con el de Pedro, Juan y Pablo? Entonces, como un torbellino, escuché su voz. Era Dios. Me estaba hablando a mí. Esta fue la gloriosa respuesta que había esperado tanto tiempo. En su presencia me sentí como uno de esos pequeños al pie de las imponentes montañas rocosas. Sentí que no era digno ni siquiera de escuchar su voz. Pero Él no me hablaba porque yo fuera digno. Me estaba hablando porque estaba necesitado. Hace siglos Él había prometido suplir esa necesidad. Este fue el cumplimiento de esa promesa. Se sentía como si Dios fuera hablándome a un ritmo más rápido de lo que cualquier humano podría articular, más rápido de lo que mi mente podía comprender. Mi corazón suplicó: por favor, habla más despacio, quiero recordarlo todo. Las palabras llegaron tan rápidamente, abordando tantos temas, que temí no poder recordarlas todas. Sin embargo, sabía que nunca podría olvidarlo. Dios me estaba dando una lista de las cosas que se interponían entre mí y el poder de Dios. Después de cada nuevo requisito, se agregaba a la lista en mi mente. Seguía una breve explicación o sermón
explicando ese requisito y su importancia. Algunas de las cosas que Dios me habló me parecieron escrituras. Sabía que algunas de estas lo eran, pero esos 3 primeros ¿podrían ser la Biblia? Si hubiera sabido que había tantas cosas para recordar, había traído lápiz y papel. No esperaba que Dios hablara de una manera tan definitiva y me diera una lista tan larga. Nunca había soñado que estaba tan lejos de la gloria de Dios. No me había dado cuenta de que había tantas cosas en mi vida que generaban dudas y obstaculizaban mi fe. Mientras Dios seguía hablándome, comencé a buscar un lápiz en mis bolsillos. Por fin localicé uno corto, pero estaba roto. Rápidamente lo afilé con los dientes, busqué un trozo de papel. No pude encontrar ninguno. De repente me acordé de la caja de cartón llena de ropa de invierno que estaba usando como altar. Escribiría en la caja. Ahora estaba listo. Le pedí al Señor que por favor empezara de nuevo desde el principio y me dejara escribir las cosas una a la vez. Hablar lo suficiente despacio para poder plasmarlo todo en un papel. Una vez más Dios empezó por lo primero y me habló una tras otra de las muchas cosas que ya me había dicho. Mientras Dios me hablaba, yo escribía. Cuando el último requisito fue escrito en la lista, Dios habló una vez más y dijo: esta es la respuesta. Cuando hayas puesto en el altar de la consagración y la obediencia lo último de vuestra lista, no solo sanarás a los enfermos, en mi nombre echarás fuera demonios. Vas a ver grandes milagros en mi nombre. Predicarás la palabra porque he aquí os doy poder sobre todo poder del enemigo. Dios me reveló al mismo tiempo que las cosas que eran obstáculos para mi ministerio y que habían impedido que Dios trabajara conmigo, confirmando la palabra con las señales siguientes, eran las mismas cosas que estaban obstaculizando a tantos miles de otros. Ahora empezó a oscurecerse el armario. Sentí que su gran poder comenzaba a levantarse. Por unos momentos más su presencia persistió y luego quedé solo. Solo sin estar solo. Temblé bajo la poderosa y persistente presencia de Dios. Busqué a tientas el fondo de la caja de cartón en la que había escrito. En la oscuridad, arranqué de la caja la parte en la que había escrito. En mi mano sostenía la lista. Por fin aquí estaba el precio que debo pagar por el poder de Dios en mi vida y mi ministerio. El precio del poder milagroso de Dios. Frenéticamente golpeé la puerta cerrada, una y otra vez golpeé. Por fin, oí llegar a mi esposa. Ella abrió la puerta. En el momento en que me vio, supo que había estado con Dios. Sus primeras palabras fueron: ¿tienes la respuesta? Sí, cariño. Dios me ha visitado desde el cielo y aquí está la respuesta. En mi mano estaba el viejo trozo de cartón marrón con la respuesta que había costado tantas horas de ayuno, oración y espera. Mi esposa y yo nos sentamos a la mesa con la lista frente a nosotros y mientras le contaba la historia, ambos lloramos mientras repasábamos la lista juntos. Había 13 elementos en la lista cuando salí del armario, pero borré los 2 últimos antes de mostrárselos a mi esposa porque esos 2 eran tan personales que ni siquiera mi esposa sabrá cuáles eran. Ella nunca ha preguntado, porque se da cuenta de que estas cosas deben quedar entre Dios y yo. Las 11 restantes constituyen el contenido de este libro. Hay un capítulo completo dedicado a cada uno de estos 11 requisitos. Si usted también ha anhelado la manifestación del gran poder de Dios en su propia vida y ministerio, confío en que estos pensamientos lo inspirarán y que Dios le hablará como lo hizo conmigo y lo guiará hacia el futuro. Nueva victoria y mayor utilidad gracias a este libro. Desde que Dios me habló ese día en el armario, muchas páginas han sido arrancadas del calendario de hecho. Muchos calendarios han sido sustituidos por otros nuevos. Conforme ha ido pasando el tiempo, uno a uno he ido marcando los requisitos de mi lista. La lista se hizo cada vez más pequeña. Mientras gritaba la victoria sobre Satanás y marcaba uno tras otro, finalmente me quedé con los 2 últimos. Satanás me dijo: has marcado 11 puntos, pero aquí tienes 2, nunca marcados. Te tengo azotado, pero la gracia de Dios, le dije al diablo que era un mentiroso. Si Dios dijera que podía eliminarlos a todos, Él me ayudaría a hacerlo. Sin embargo, parecía que nunca sería capaz de hacerlo, capaz de marcar los 2 últimos. Nunca olvidaré el día que revisé mi lista y descubrí, alabado sea Dios, solo quedaba una cosa. Si pudiera marcar eso, podría reclamar la respuesta que Dios me había hecho. Tenía que reclamar esa promesa. Millones de personas estaban enfermas y afligidas más allá de la ayuda de la ciencia médica. Alguien debe traerles liberación.
Dios me había llamado para llevar liberación al pueblo. Dios ha llamado a cada ministro del Evangelio a hacer lo mismo. Muchos han sido estas ocasiones en las que Dios ha derramado su espíritu en mis reuniones en pequeña medida. Mientras viajaba por Estados Unidos, sin embargo, sabía que cuando marcara el último elemento de mi lista, vería milagros como nunca antes había visto. Mientras tanto, me esforzaría pacientemente por alcanzar la victoria, confiando en que Dios me ayudaría hasta que llegara la victoria, confiando en que cuando esa victoria fuera mía, Dios sería glorificado y otros también se animarían a buscar a Dios por su poder. En el momento de escribir este artículo estoy llevando a cabo un avivamiento sanador de regreso a Dios en el Templo Calvario en Oakland, en California. Muchos dicen que es el mayor avivamiento en la historia de Oakland. Cientos de personas dicen que nunca han presenciado un movimiento tan dinámico del poder de Dios. La reunión se encuentra ahora en su quinta gran semana. Debido al creciente interés y a la creciente asistencia, la reunión podría sin duda continuar indefinidamente noche tras noche. Las olas de la gloria divina barren de tal manera a la congregación que muchos testifican haber sido sanados mientras estaban sentados en sus asientos. Una y otra vez, a medida que hemos sentido el gran poder de Dios invadiendo la reunión, la gente se ha puesto de pie para testificar las sanidades instantáneas, algunas de las cuales son visiblemente milagrosas, como la desaparición de tumores externos y la curación de lisiados. He sentido que los bocios desaparecían al tocar mi mano en el nombre de Jesús. Los gritos de victoria son muchos. ¿Cómo ven los ciegos? Una mujer testificó, fue como salir de la oscuridad a la luz del sol. Oramos por una mujer con problemas de garganta. Después de unos momentos, se la vio corriendo hacia el baño de mujeres. Después de regresar al auditorio, testificó que después de orar, algo se soltó de su garganta y subió a su boca. Se había apresurado al baño para deshacerse de eso. Era una especie de tumor extraño, sin duda canceroso, de color naranja blanquecino. Rupturas del tamaño del puño de una persona desaparecieron de la noche a la mañana. El cáncer, la sordera, los tumores, el bocio, la diabetes, el azúcar, toda enfermedad conocida y muchas desconocidas desaparecían en el nombre de Jesús. Imponemos manos sobre los enfermos. Las curaciones genuinas se demuestran en muchos casos mediante declaraciones médicas y radiografías. Estamos en santo asombro y maravillados ante el poder milagroso de Dios, tal como se ha movido noche tras noche desde el comienzo mismo de esta reunión. Cientos de personas han sido liberadas del poder del enemigo, salvos, sanados o llenos del Espíritu. En esta reunión ha sido imposible tener lo que generalmente se llama una línea de sanidad. Al menos el 90% de aquellos sobre quienes hemos impuesto las manos quedan inmediatamente postrados bajo el gran poder de Dios. Algunos bailan algunos pasos o dejen ebrios bajo el poder del Espíritu antes de caer. En estas circunstancias es imposible que la gente siga marchando después de la oración. Este es el gran poder de Dios moviéndose sobre el pueblo. Es el mismo poder que hizo que Juan cayera a sus pies como muerto. Muchos dicen que lo más sobresaliente de este encuentro es que un porcentaje tan grande de enfermos están recibiendo una liberación milagrosa. Sería una estimación conservadora decir que al menos el 90% o incluso más de aquellos por quienes se oró han sido maravillosamente sanados. El servicio de esta noche fue designado Noche del Espíritu Santo. El templo del Calvario estaba lleno hasta las puertas, con gente sentada en los bancos del altar. Esto se escribe a las 2 a.m. después de un gran servicio del Espíritu Santo. Solo la eternidad revelará el número de personas que fueron llenas o recargadas del Espíritu. Habíamos anunciado que en este servicio se impondrían manos a los buscadores para la llenura del Espíritu, según Hechos 8. Después del sermón vinieron todos los que aún no habían sido llenos durante el servicio, por el pasillo exterior en fila. Con solo unas pocas excepciones, todos los que tocamos en el nombre de Jesús cayeron postrados. ¡Qué espectáculo tan inusual! Estar después en la plataforma y contemplar a los muchos muertos del Señor en cada espacio disponible en el altar e incluso en los pasillos. Más dulce aún, el sonido celestial de la música de voces elevadas en alabanza unida a Dios, mientras el Espíritu llenaba a los creyentes obedientes y ellos comenzaban a hablar en nuevas lenguas y a magnificar a Dios. No pretendo poseer un solo don del Espíritu ni tener poder para impartir ningún don a otros. Sin embargo, todos los dones del Espíritu están en operación noche tras noche.
Muchos están ejerciendo los dones del Espíritu sin imposición de manos ni expresión profética. Dios está confirmando su palabra con señales a continuación. ¿Por qué he visto tal cambio en los resultados de mi ministerio? Usted preguntará por qué. No los ha adivinado. El último elemento de la lista que Dios me dio en el armario de oración por fin ha sido eliminado de la lista. ¡Aleluya! Muchas veces casi perdí la esperanza de poder marcar ese último, pero finalmente se fue. Por la gracia de Dios, desapareció para siempre. Con la eliminación del último requisito de mi lista, ha llegado el cumplimiento de la promesa de Dios. Los enfermos son curados, los demonios son expulsados. Poderosos milagros se ven en el nombre de Jesús a medida que se predica su palabra. Los capítulos que siguen dan los requisitos que Dios me dio y están dedicados a todos aquellos que tienen hambre del poder milagroso de Dios.